Bien, bueno chicos, vamos a continuar entonces con esta parte 2, en la cual ahora vamos a hacer hincapié en la coherencia entre los elementos. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros hacemos una propuesta pedagógica, no la hacemos aislada de un contexto, ni la hacemos aislada de un grupo clase, y menos todavía de cuál es el posicionamiento docente que nosotros tenemos con respecto a qué decisiones tomamos para realizar esta propuesta pedagógica. Para eso yo pensé un juego de palabras en el cual decía que esto no es poca cosa. Si ustedes ven las letras mayúsculas conforman una palabra, dos palabras, y la realidad es que yo considero que no es poca cosa tomar decisiones sobre qué voy a dar, cómo lo voy a dar, cuándo lo voy a dar, cuánto voy a dar de eso y qué aprendizajes espero que mis estudiantes puedan lograr en el término de esta secuencia didáctica, unidad didáctica o la propuesta pedagógica que ustedes decían hacer como unidad de programación. Entonces, poca cosa acá conforma palabras como propósito, objetivo, contenido, aprendizaje, y poner en relación esas palabras o esos elementos implica un conocimiento en profundidad del saber que voy a enseñar. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido sobre cada uno de los elementos de la secuencia didáctica con la idea de que ustedes tengan en cuenta que esta es una propuesta que yo tomo del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, por lo tanto los documentos en los que me referencio son esos, para poner en contexto, digamos, desde dónde saco todo esto, y también donde ustedes pueden ir a referenciarse. De esta manera yo lo que voy a hacer es sumarle a estos Power y a la clase que les voy a enviar hoy, los documentos sobre que profundizan aún más estos elementos que yo voy a explicar ahora de una manera un poco más rápida, digamos. Bien, acá como leemos tenemos introducción, el tema, tópico o pregunta. Tenemos también la idea de efeméride, fundamentación, propósitos, capacidades fundamentales, que las voy a pasar a explicar ahora en un momento, objetivos, contenidos, aprendizajes, escenarios de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, la acción o la intervención del docente, los recursos que van a utilizar y la evaluación y el cronograma en el cual se va a enmarcar la secuencia. Bien. Acá en cada uno de estos elementos hay una definición. Yo voy a pasar a explicar rápidamente y después lo vamos a trabajar en la siguiente clase con ejemplos. Mientras tanto, ustedes van a hacer una tarea también para poder poner en ejemplo lo que entendieron de este Power, digamos. Bien. El propósito básicamente explicita la intención del docente. ¿Qué quiere decir? El propósito es como un deseo. Es aquello que el docente desea, o sea, qué intención tiene acerca de aquello que quiera cumplir con su trabajo. Por lo tanto, siempre están expresados en palabras, en verbos que impliquen una intención. Por ejemplo, generar, promover, fortalecer, favorecer, y un montón de verbos más que se pueden utilizar para conformar los propósitos, pero que son más generales y por lo tanto denotan una intención de ese docente. ¿Cuál es la diferencia con el objetivo? Que el objetivo está apuntado al estudiante, o sea, está apuntado y expresa el logro que debe alcanzar el estudiante en la propuesta. Entonces, si nosotros decimos que queremos favorecer el reconocimiento de acciones motrices combinadas, teniendo como base las capacidades coordinativas, ¿qué va a tener que lograr el estudiante? Bien, el estudiante va a tener que lograr, por ejemplo, la ejecución, en este caso podríamos poner ejecutar acciones motrices combinadas, a través del acople de movimientos, producto de las capacidades coordinativas, va a tener que lograr experimentar el trabajo colaborativo con los compañeros, donde se vivencien diferentes acciones motrices combinadas. Es decir, que todos los verbos que nosotros pongamos en relación al objetivo van a estar en relación directa con el estudiante. No así el propósito que está en relación con la intención que tiene el docente de realizar esta propuesta pedagógica. El contenido es aquel recorte de lo que yo voy a enseñar, es el saber, aquel saber que yo quiero poner a disposición del estudiante y que es un saber que no viene de cualquier lado, viene de dónde, del diseño curricular.
ese documento, que es un documento orientador y que es el marco normativo de lo que voy a enseñar como agente educativo del sistema. Entonces, yo voy a tomar un contenido y voy a hacer a su vez recortes particulares sobre ese saber para poder lograr el propósito que tengo y que el estudiante logre los objetivos que debe alcanzar. Para que esto se pueda visibilizar, ¿cómo sé yo que el estudiante logró ese contenido o logró cumplir el objetivo o se cumplió mi propósito? Bien, lo voy a poder ver a través del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que es aquello que se espera que logre, es lo que realmente se evidencia. Entonces, ¿qué es un aprendizaje? El aprendizaje lo que indica es la adquisición de habilidades, conductas, valores que son posibles de ser mirados. Es decir, todo aquello que yo puedo mirar, que puedo poner en palabras, es el aprendizaje que el estudiante va a demostrar para que yo sepa si realmente sabe el contenido. Bien, ¿qué preguntas son orientadoras en función de cómo ir trabajando, situando y armando una secuencia? Primero, tener en cuenta qué se decidió enseñar, o sea, qué contenido decidimos enseñar, sobre dónde, sobre qué tema nos vamos a parar, sobre qué decisión pedagógica vamos a tomar y qué es lo que quiero enseñar. Luego tendré que pensar qué alcance de ese contenido voy a tener en tiempo y en forma para que lo pueda lograr el estudiante. Y va directamente referido al objetivo. ¿Qué quiere decir? Que yo ahí, en ese alcance, voy a desarrollar, voy a diagramar o diseñar un objetivo que tenga un determinado alcance en el tiempo. Yo, por ejemplo, si tuviera que decir que mi estudiante va a lograr o quiero que explore, voy a poder explorar acciones motrices combinadas en situaciones de juego, por ejemplo. Ahora, eso tiene un tiempo, eso refiere, la exploración refiere y contiene en sí mismo un tiempo de trabajo. No, y si yo decidiera poner otro objetivo, otro verbo en ese objetivo, por ejemplo, podría decir desarrollar. El desarrollo implica otro tiempo al explorar. La vivencia implica otro tiempo al explorar. Por ejemplo, más tiempo en cuanto a actividades a desarrollar, más tiempo en cuanto a espera del docente para que lo pueda realizar, que no es lo mismo que decir que va a reconocer, que va a conocer, que va a comprender. Todos esos verbos requieren determinado tiempo para que se puedan manifestar. Luego habría que pensar qué del contenido va a aprender, o qué debe aprender, o qué necesita aprender. Y eso va referido al aprendizaje, porque no es todo el contenido, sino qué de ese contenido, y esa es una pregunta clave, va a aprender. ¿Qué aprendió realmente? Lo vamos a saber a través de los criterios e indicadores y lo vamos a tener que profundizar más cuando trabajemos más referido a la evaluación. Bien, nosotros tenemos como base prioridades pedagógicas. En este caso acá dice del 2016 al 2019, pero se han extendido y se van a seguir extendiendo en tanto y en cuanto se continúe con esta nueva forma de enseñar y aprender hasta que podamos, bueno, de alguna manera eh, pasar por esta época de cuarentena. Pero estas prioridades pedagógicas en sí estuvieron pensadas sobre todo porque es una oportunidad que cada escuela tiene para desarrollar e intensificar aquellas acciones institucionales y áulicas que tienen relación a estas prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Una de las prioridades es la mejora en los aprendizajes de la lengua, las matemáticas y las ciencias. Otra prioridad es el mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación de aprendizaje. Buen clima institucional que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje y más confianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Luego vamos a ver un poquito más en profundidad cada una, pero sería bueno que lean este documento y entonces así podamos generar algunas preguntas acerca de dónde vamos a poner el foco cuando hagamos cuando hagamos las secuencias didácticas. Bien, ven, si ustedes ven acá, están las cuatro prioridades pedagógicas y a su vez están los documentos del ministerio en donde cada una de estas prioridades pedagógicas se desarrolla. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que están
Las capacidades fundamentales, que eso fue una pregunta que hicieron ustedes en relación a qué eran las capacidades, no las habían trabajado bien el año pasado. Pero antes de empezar o de adentrarnos en el tema de cuáles son las capacidades fundamentales, eh, lo que yo quisiera decir es cuál es la diferencia, o cuando hablamos de capacidades, hablamos también de competencias o no, porque mucho se ha hablado en relación a las competencias. Bueno, en realidad las competencias viene de una terminología europea, sobre todo de España, ahí nace la idea de competencia, y la idea de competencia nace en función de lograr que aquel conjunto de capacidades se lleven a cabo y que implicaban responder o dar respuesta a estos tres tópicos que eran que implicaban el saber hacer y el saber ser. Ese conjunto de capacidades iban de la mano de habilidades, destrezas y actitudes que debían desarrollar los estudiantes para llegar a, de alguna manera, complementar esta idea de formación integral que tenían en el continente europeo. Pero bueno, como todo nos llega, nosotros lo tomamos, pero con los análisis de los especialistas de educación en Argentina dijeron, bueno, no hablamos durante un tiempo de competencias y después, no sé si ustedes se dieron cuenta, se dejó de hablar, salvo en algunos ámbitos de la gestión privada, sobre todo en escuelas de gestión privada, donde sí ponen foco a esa palabra que denota, de alguna manera, cuestiones que tienen que ver con alcanzar y lograr algo a través de la meritocracia, de esfuerzos, y de esfuerzo, o sea, de esforzarse para llegar ahí, eh, y de esa manera también se evalúa. Entonces se cambió o se transformó esa idea de competencia en la idea de capacidades. La capacidad es aquello demostrable, aquello que se ve y que es real, aquello que implica una acción y un saber hacer. Cuando nosotros profundicemos el texto de capacidades fundamentales, ahí vamos a ver que las capacidades son fundamentales porque están relacionadas con las grandes intencionalidades formativas del currículum y que lo que está buscando esa capacidad es básicamente que los chicos puedan demostrar, eh, demostrar que han logrado cumplir con ciertos aprendizajes o alcances que se proponen desde los lineamientos curriculares. Entonces, esas capacidades, así como esos aprendizajes, están asociadas a los contenidos que están definidos en el diseño curricular. Básicamente, entendemos así por capacidades a las potencialidades que tienen los sujetos cuyo desarrollo les permite enfrentar la realidad en condiciones más favorables. Eso es un concepto que está dentro del texto que les voy a enviar de capacidades fundamentales para que ustedes lo comprendan más en profundidad. Bien, acá están las 4 capacidades fundamentales. Y con esto cierro esta parte para seguir con los otros elementos. Una de las capacidades fundamentales tiene que ver con la oralidad, lectura y escritura. La otra es el abordaje y resolución de situaciones problemáticas, el pensamiento crítico y creativo y el trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. Bien, me quedo con esta idea de capacidades fundamentales. Cada una de estas capacidades nosotros la vamos a reflejar en la toma de decisión de las actividades. Cuando nosotros decidamos qué actividad vamos a brindar para conquistar, lograr el aprendizaje de un contenido, vamos a ver dónde ponemos foco en el desarrollo de estas capacidades, ya sea en la oralidad, lectura o escritura, en el abordaje y resolución de situaciones problemáticas, en el pensamiento crítico o en el trabajo en colaboración. Es importante que luego vamos a hacer ejemplos sobre cada una de estas capacidades, pero que se vean reflejadas en la toma de decisión de las actividades que nosotros vamos a poner a disposición en la secuencia didáctica. Seguimos entonces con los saberes específicos.